Venimos de descubrir que para catar no hace falta una nariz extraordinaria, hace falta prestar atención. Hoy te hablaré de algo que casi nunca aparece cuando hablamos de vino. No es la uva, no es la barrica, no es la añada, ni siquiera la copa. Es algo mucho más discreto, tan discreto que casi nadie piensa en ello. Y sin embargo puede cambiar por completo lo que sientes cuando bebes un vino. Tanto que puede hacer que un vino parezca extraordinario o completamente decepcionante, sin haber cambiado una sola gota. Soy Carlos Córdoba y esto es De Vino Hablamos. Bienvenida, bienvenido. Hay cosas que damos por hechas. Abrimos una botella, la servimos, la probamos y si nos gusta pensamos que hemos acertado y si no nos gusta culpamos al vino. Pero ¿y si te dijera que muchas veces el problema no está en la botella? Hoy quiero hablarte del ingrediente más importante del que casi nunca hablamos. No porque esté dentro del vino, sino porque cambia completamente la forma en que lo percibimos: la temperatura. Yo la llamo el ingrediente invisible, porque no forma parte del vino, pero sí forma parte de la experiencia. Y tiene mucha más importancia de la que imaginamos. Algunas bodegas incluso indican en la propia etiqueta la temperatura recomendada para servir ese vino, otras no, pero todas saben que una misma botella puede ofrecer sensaciones muy diferentes dependiendo de los grados a los que llega tu copa. Y esto no ocurre solo con el vino. Piénsalo un momento. Imagina una hamburguesa recién hecha. El pan ligeramente crujiente, el queso fundido, la carne jugosa. Ahora imagina esa misma hamburguesa completamente fría. Los ingredientes son exactamente los mismos. No ha cambiado la receta, no ha cambiado la calidad, pero la experiencia sí ha cambiado. O piensa en un huevo frito, recién hecho, con la yema cremosa y todavía caliente. Y ahora imagina ese mismo huevo una hora después completamente frío. No dirás que es otro alimento, porque no lo es, pero tampoco lo disfrutas de la misma manera. Con el vino sucede exactamente igual. La temperatura no cambia el vino que hay dentro de la botella. Lo que cambia es la forma en que nuestros sentidos perciben sus aromas, sus sabores y su equilibrio. Y esa diferencia puede ser enorme, hasta el punto de que un vino excelente, servido a una temperatura poco adecuada, puede ofrecer una experiencia muy distinta de la que realmente es capaz de dar. Por eso merece la pena dedicar unos minutos a entender qué ocurre, porque cuando comprendes cómo actúa la temperatura, empiezas a disfrutar mucho más de cada copa. La pregunta entonces es: ¿qué cambia exactamente la temperatura? Porque hasta ahora hemos dicho que influye muchísimo, pero todavía no hemos explicado por qué. Y entenderlo es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando acercas una copa de vino a la nariz, en realidad no estás oliendo el líquido, estás oliendo las sustancias aromáticas que se desprenden de él y llegan hasta tu nariz. Esas sustancias son volátiles, es decir, tienen facilidad para pasar del vino al aire, y aquí es donde entra en juego la temperatura. Cuanto más frío está un vino, más les cuesta liberarse. Por eso, si un vino se sirve demasiado frío, los aromas aparecen mucho más apagados. No es que hayan desaparecido, siguen ahí, simplemente les cuesta más salir de la copa. Seguro que alguna vez has sacado un vino blanco de la nevera, lo has probado inmediatamente y has pensado: no huele a casi nada, y sin darte cuenta, mientras hablabas con tus amigos, el vino ha ido ganando unos grados. Vuelves a acercar la copa a la nariz 10 o 15 minutos después y parece otro vino. No porque el vino haya cambiado, ha cambiado la facilidad con la que sus aromas llegan hasta ti. Pero tampoco significa que cuanto más caliente mejor, porque entonces aparece otro problema. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la percepción del alcohol. Y si el vino está excesivamente caliente, esa sensación alcohólica puede imponerse sobre el resto de aromas. Es como si en una orquesta un instrumento empezara a tocar mucho más alto que todos los demás. Los demás siguen sonando, pero cuesta apreciarlos. Con el vino ocurre algo parecido. El equilibrio empieza a romperse, y no solo sucede en la nariz, también ocurre en la boca. La temperatura modifica cómo percibimos el vino. Un vino servido demasiado frío
suele parecer más tenso. La acidez se percibe con más intensidad. Los taninos, en el caso de muchos tintos, pueden resultar más firmes y algunos matices de sabor pasan mucho más desapercibidos. En cambio, cuando la temperatura es demasiado alta, la sensación de frescura disminuye, el alcohol gana protagonismo y el conjunto puede parecer más pesado de lo que realmente es. Fíjate que en ningún momento estoy diciendo que el vino haya cambiado. La botella es exactamente la misma. Lo que cambia es la información que reciben nuestros sentidos. Y eso explica una situación que probablemente todos hemos vivido alguna vez. Compras una botella, la pruebas y piensas, pues esperaba mucho más. Meses después vuelves a beber ese mismo vino, quizá en otro restaurante, en casa de unos amigos o en una cata. Y resulta que te encanta. Lo primero que solemos pensar es que aquella segunda botella era mejor. Y puede ser. Pero también puede ocurrir que la diferencia estuviera simplemente en cómo se sirvió. A veces atribuimos al vino lo que, en realidad, corresponde a la temperatura. Y esto tiene una consecuencia muy importante. Antes de decidir que un vino no nos gusta, merece la pena preguntarse si lo hemos probado en buenas condiciones. Porque quizá el problema nunca fue el vino. Quizá simplemente no tuvo la oportunidad de expresarse como podía. Lo curioso es que cuando entiendes cómo actúa la temperatura, hay una frase que empieza a cobrar un sentido completamente distinto. Seguro que alguna vez has oído decir que un vino tinto hay que servirlo a temperatura ambiente. Es una recomendación que todavía se escucha en ocasiones, pero ¿de dónde viene realmente esa idea? Para entenderlo hay que viajar a la Europa del siglo XVIII-XIX. En aquella época no existía la calefacción tal y como la conocemos hoy. Las grandes casas y los castillos, construidos con grandes muros de piedra, mantenían una temperatura ambiente estable durante buena parte del año. Y el vino se conservaba en bodegas o cavas subterráneas, donde la temperatura era aún más baja. Cuando llegaba el momento de servirlo, las botellas se subían desde la bodega hasta la habitación donde se iba a comer. En francés existe un verbo para describir esa acción, chambrer, que significa literalmente llevar a la habitación. No se trata de calentar el vino, se trataba simplemente de dejar que ganara unos grados de forma natural antes de servirlo. Aquellas habitaciones solían mantenerse alrededor de los 16 o 18 grados. Y curiosamente esa temperatura coincide muy bien con el rango en el que muchos vinos tintos se expresan de forma equilibrada. Con el paso del tiempo, aquella práctica terminó simplificándose y empezó a hablarse de servir el vino a temperatura ambiente. El problema es que el significado de temperatura ambiente ha cambiado mucho desde entonces. Hoy una vivienda puede estar perfectamente a 24 grados o a 26, incluso más durante el verano, dependiendo del lugar y si hay aire acondicionado. Y esos pocos grados de diferencia importan mucho más de lo que parece, porque un vino servido a 25 grados no es lo mismo que a 17. La botella no ha cambiado, pero sí la forma en la que la percibimos. Por eso, cuando hoy hablamos de temperatura de servicio, no estamos hablando de seguir una tradición porque sí. Estamos intentando reproducir las condiciones en las que ese vino puede mostrar mejor su equilibrio. Y eso no depende del calendario, ni del país en el que vivas, ni de la temperatura que marque el termómetro en tu salón. Depende del vino que tienes delante. Y llegados a este punto seguramente te estés haciendo la pregunta del millón. Vale, Carlos, entonces, ¿a qué temperatura debería servir cada vino? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. No existe una temperatura perfecta para todos los vinos. Sería como preguntar cuál es el color perfecto para una camisa. Depende. Depende del tipo de vino y sobre todo de lo que queremos que ese vino nos enseñe. Vamos a verlo. Empecemos por los vinos blancos. Muchas personas piensan que cuanto más frío mejor, y no siempre es así. Un blanco joven, fresco y muy afrutado admite temperaturas bastante bajas porque esa sensación de frescor forma parte de su personalidad. Pero si hablamos de un blanco con crianza, un gran chardonnay fermentado en barrica o un blanco complejo y estructurado, servirlo demasiado frío es casi como ponerle un bozal a sus aromas. Sí, refrescará mucho, pero hablará poco. Basta con dejar que gane unos grados en la copa para que empiece a mostrar matices
que unos minutos antes parecían no existir. Con los rosados ocurre algo parecido. Un rosado muy frío resulta refrescante y agradable, pero si buscamos apreciar sus aromas, tampoco conviene servirlo helado. Y llegamos a los espumosos. Aquí ocurre algo curioso. Muchas personas piensan que cuanto más fríos estén mejor, y es comprensible. Un espumoso muy frío resulta muy refrescante, pero si nos pasamos con el frío, también empezamos a perder cosas por el camino. El frío es el guardián de la burbuja, pero no debe convertirse en la cárcel de los aromas. Por debajo de unos 6 u 8 grados, nuestras papilas gustativas empiezan a anestesiarse y al vino le cuesta mucho más expresar todo su potencial aromático. Por eso no es lo mismo servir un cava joven que un gran champán milésime o milésime o un corpinat de larga crianza. En un espumoso joven buscamos sobre todo frescura y viveza. Sin embargo, un gran espumoso con años de crianza tiene mucho más que ofrecer. Tiene notas de pan tostado, bollería, frutos secos, mantequilla. Y si lo servimos excesivamente frío, gran parte de esos aromas permanecerán escondidos. No porque el vino no los tenga, sino porque el frío dificulta que lleguen hasta nuestra nariz. Por eso, en los espumosos más complejos, merece la pena servirlos ligeramente menos fríos. No para que pierdan frescura, sino para que puedan expresarse mejor. Y ya que hablamos de frío, déjame darte un consejo muy sencillo. Si necesitas enfriar una botella rápidamente, utiliza una cubitera con agua y hielo. Es el método más rápido y más eficaz. En cambio, evitaría meter la botella en el congelador. El enfriamiento es mucho más brusco y resulta mucho menos controlable. Y ahora llegamos a los tintos. Aquí es donde más errores solemos cometer. No porque no sepamos de vino, sino porque muchas veces no pensamos en la temperatura hasta que el vino ya está servido. Un vino tinto suele agradecer unos grados menos que un gran reserva. Un tinto joven, quiero decir. Tiene una fruta más viva, más frescura, y esa ligera sensación de frescor ayuda a que resulte más equilibrado. En cambio, un tinto con muchos años de crianza necesita un poco más de temperatura para mostrar toda la complejidad que ha ido desarrollando con el tiempo. Pero cuidado, eso no significa caliente, significa unos grados más que un vino joven. Nada más. Y hay otro tipo de vinos del que casi nunca hablamos cuando hablamos de temperatura, los vinos dulces. Muchas personas los sirven muy fríos, y es lógico, pensamos que así resultarán menos empalagosos. Pero ocurre algo parecido a lo que veíamos antes. Si están excesivamente fríos, también esconden parte de sus aromas. Por eso, dependiendo del estilo de vino dulce, muchas veces merece la pena dejarlos templar ligeramente antes de disfrutarlos. Como ves, más que aprender una tabla de números, lo importante es entender la lógica. Si el vino está demasiado frío, se expresa menos. Si está demasiado caliente, pierde equilibrio. Y entre un extremo y otro está el punto en el que ese vino puede enseñar todo lo que lleva dentro. Hay una costumbre que yo recomiendo siempre y no cuesta absolutamente nada. Antes de servir un vino, pregúntate simplemente, ¿cómo está esta botella? No el vino, la botella. ¿Viene directamente de la nevera? ¿Ha estado varias horas dentro del coche? ¿Lleva toda la tarde encima de la mesa? Solo esa pregunta ya hace que empieces a mirar el vino de otra manera. Porque entender el vino no consiste únicamente en conocer variedades de uva, denominaciones de origen o tipos de depósitos. También consiste en cuidar pequeños detalles que pueden cambiar por completo la experiencia. Y la temperatura es uno de los más importantes. Pero la temperatura no solo modifica los aromas, también influye en algo de lo que casi nunca hablamos, el gas carbónico. Y no me refiero únicamente a los espumosos. Todos los vinos contienen en mayor o menor medida gas carbónico disuelto, especialmente los vinos jóvenes. Lo que ocurre es que la temperatura cambia la facilidad con la que ese gas se libera. Cuanto más aumenta la temperatura,
más fácilmente escapa el carbónico, y eso cambia por completo la sensación que percibimos en la boca. Un vino blanco joven que contenga una pequeña cantidad de gas carbónico residual puede resultar muy agradable cuando se sirve fresco. Sin embargo, ese mismo vino, servido bastante más caliente, puede producir un cosquilleo mucho más intenso. Lo mismo ocurre con algunos tintos jóvenes. Servidos a una temperatura adecuada, ese carbónico apenas se percibe. Pero si el vino está demasiado caliente, puede llegar incluso a resultar molesto. Fíjate en la cantidad de cosas que cambia un simple par de grados. Los aromas, la sensación de frescura, la percepción del alcohol, la acidez, los taninos, incluso la forma en la que percibimos el gas carbónico. Y todo ello sin que el vino haya cambiado. Ha cambiado únicamente la temperatura. Y fíjate qué curioso. Hoy no hemos hablado de variedades de uva, ni de barricas, ni de denominaciones de origen, y sin embargo, probablemente este sea uno de los cambios más sencillos que puedes hacer para disfrutar más del vino. Porque no necesitas comprar una botella más cara, ni cambiar de bodega, ni aprender palabras complicadas, solo necesitas prestar atención a algo que siempre ha estado ahí, la temperatura. A partir de hoy me gustaría proponerte un pequeño experimento. La próxima vez que abras una botella, no pienses solo en qué vino vas a beber. Pregúntate también, ¿está a la temperatura a la que realmente puede expresarse? Y observa qué ocurre, porque muchas veces no hace falta cambiar de vino para descubrir un vino diferente. Solo hace falta servirlo mejor. Y si después de hacer la prueba descubres que a ti te gusta un poco más frío o un poco más caliente, perfecto. El objetivo no es que todos bebamos el vino igual. El objetivo es que disfrutes cada copa sabiendo por qué te gusta. Porque cuando entiendes el por qué, disfrutas mucho más del cómo. Y esa es precisamente la filosofía de Vino Hablamos. Aprender para disfrutar, no para presumir. En el próximo episodio vamos a hablar de un tema que genera muchísimas dudas. Los famosos maridajes. ¿De verdad existe una comida perfecta para cada vino? ¿Hay reglas que nunca deberían romperse? ¿O llevamos demasiado tiempo complicando algo que en realidad puede ser mucho más sencillo? Te prometo que cuando termines de escucharlo, elegir un vino para acompañar a una comida dejará de parecer un examen. Será mucho más fácil de lo que imaginas. Gracias por acompañarme una semana más. Y gracias como siempre a Mario Maeso por crear la sintonía original de Vino Hablamos. Hasta el próximo episodio. Chao.